Queridos amigos testigos de Jehová y público general que están viendo mi video en este momento, tomando del video que subí ayer de don Alfonso Gutiérrez, exponiendo un interesante asunto de cómo la Watchtower manipula las Santas Escrituras para su propio provecho y para poder justificar su enriquecimiento ilícito, quería acotar una cosa adicional. Alfonso muestra en pantalla el libro El Reino de Dios ya está gobernando y muestra esta página 44. Esta página 44 dice: la atalaya enaltece el nombre de Dios, y dice: a lo largo de los años la revista que ahora conocemos como la Atalaya le fue otorgando más importancia al nombre divino. Veamos, por ejemplo, algunos cambios en la portada de la revista La Atalaya, que lo demuestran, dice. Entonces, te ponen acá a la izquierda la primera Atalaya de Sion que publicó el pastor Russell, de julio de 1879, y luego te ponen, a continuación, más abajo, que pueden ver acá ustedes, esta Atalaya, que es de fecha 15 de octubre de 1931, como ejemplo de cómo ha ido variando esta revista. Después te ponen otra de 1939, después de bueno, ahí muere el asunto, hasta marzo de 1939. Pero la Watchtower, muy astuta, porque es astuta, pretende sorprender a usted, amigo testigo de Jehová, y a los miembros del foro de Fuerza Lavasoriana, pretendo que nos puede sorprender para mostrar que este es el desarrollo de la revista Atalaya con respecto al tiempo en su portada. Pero ¿por qué la Watchtower pasa del año 1879 a 1931? ¿Por qué no ponen las Atalayas que se publicaron, por ejemplo, en 1901, 1902, en el año 1900 o 1889 o 1930? ¿Por qué la Watchtower lanza un salto tremendo, dejando de poner como era la Atalaya en el lapso de 1979 al 15 de octubre de 1971, que suman un lapso de 52 años que se estuvo publicando la revista Atalaya hasta 1971? ¿Por qué no pone cómo era la revista durante ese lapso de 50 años que comprende el año de 1879 a 1931? ¿Por qué no pone cómo era el desarrollo, la metamorfosis de la portada de la revista La Atalaya durante el periodo de 1879 a 1931? ¿Por qué no pone un ejemplo? Porque no le conviene. Miren, vamos a mostrarles a ustedes cómo era la revista Atalaya, la anterior, la quincena anterior de octubre de 1931. ¿Cómo era la del 1 de octubre de 1931? No olviden que esta que estamos viendo acá abajo, esta Atalaya que está más en pequeño, es de fecha 15 de octubre de 1931. Y así también las portadas de la Atalaya siguieron igual hasta 1939, con esta imagen de portada. Ahora veamos cómo publicaba la Watchtower la Atalaya con fecha 1 de octubre de 1931. Es decir, la quincena anterior a la que vemos acá abajo. Y la vamos a mostrar de esta manera. Vamos a abrir acá. Y acá, amigos, tenemos esta Atalaya. Como ven ustedes, la fecha es la que está mostrándose en el libro El Reino de Dios ya está gobernando. Se está mostrando esta Atalaya justamente de octubre 15 de 1931. Aquí pueden ver la fecha. Pero veamos cómo fue la Atalaya solamente la quincena anterior, es decir, la de octubre 1 de 1931, que la Watchtower muy convenientemente no lo pone porque no le conviene. Y hace un salto olímpico de 50 años de cómo era la revista Atalaya. Vamos a ponerlo acá. Retrocedamos. Aquí tenemos, fíjense, octubre 1 de 1931. Aquí vemos la portada mostrando dos símbolos
masónicos, ocultistas, en la portada, que vemos acá arriba, la cruz dentro de una corona rodeada de un laurel. Esto es un símbolo conocido, muy conocido, que lo usan los masones y se encuentran en los templos de los masones. Y a la derecha que vemos acá este escudo con una espada y una lanza que los cruza, es un escudo que usaban los caballeros templarios. Entonces, como vemos, queridos amigos, la Watchtower pone en el libro El reino de Dios ya está gobernando la atalaya del 15 de octubre de 1931, porque fue el último número de la revista en que puso estos dos símbolos masónicos ocultistas. La sociedad muestra muy convenientemente la atalaya del 15 de octubre de 1931, porque la del 1 de octubre, que vemos acá en pantalla, fue la última atalaya que llevó en la portada estos dos símbolos masónicos. A partir del 15 de octubre de 1931, la sociedad cambia por la que está acá, aquí la podemos ver otra vez, por esta, y saca dos símbolos masónicos para desligarse de los masones, porque no honraba la revista La Atalaya a Jehová, una revista que portaba dos símbolos ocultistas en la portada, porque la revista Watchtower, La Atalaya, no honraba a Jehová y su nombre, y no lo honró por 50 años cuando ponía en la portada dos símbolos masónicos ocultistas. Pero la Watchtower pretende ocultarles a ustedes esto cuando publica este libro, El reino de Dios ya está gobernando. Los trata de sorprender diciendo que la portada de la revista ha sufrido algunos cambios y que esta revista honraba al nombre divino. Pero, ¿por qué la Watchtower hace un salto tan largo? Deja de mostrar cómo era la revista Atalaya desde 1879, posteriores a esa fecha, hasta 1931, para que ustedes no se enteren que estaba la revista La Atalaya mostrando dos símbolos que no agradaban a Jehová y no enaltecían su nombre. No enaltecían su nombre. Entonces, esto se quería ustedes hacerle notar porque la Watchtower pues es pendejereta, muy astuta. Entonces, hace un gap, un salto, mostrando la atalaya de 1879, que fue la primera, donde no aparecen los dos símbolos ocultistas masónicos, y se pasa directamente a la del 15 de octubre de 1971, porque ahí fue cuando ya se publicó la portada de la revista Atalaya sin los dos símbolos masónicos antes mencionados o mostrados. Ahora, la revista Atalaya dice que enaltece el nombre de Dios, pero ¿será cierto que aparte de estar mostrando el nombre de Dios repetitivamente, así lo muestran 500.000 veces, como dice Alfonso Gutiérrez, realmente enaltecen el nombre de Dios? Veamos una prueba, un par de pruebas más adicionales y juzguen ustedes mismos si realmente la revista Atalaya enaltece el nombre de Dios, porque no se trata de solamente mencionar el nombre de Dios en la revista Atalaya, sino que lo que se publica en la Atalaya enaltece también al nombre de Dios. Me explico, es necesario que también lo que se publica también enaltezca al nombre de Dios que está publicado, está puesto, está impreso en la revista de Atalaya. De nada sirve que la revista de Atalaya ponga el nombre de Jehová si su contenido tiene puro alimento chatarra, falso, que no se apegan a la Biblia. De nada sirve poner el nombre de Jehová porque se estaría adjudicando, se estaría juntando a Dios con doctrinas que no le pertenecen a Él, que no son la verdad. ¿Me explico? ¿Qué hago yo con poner en la Atalaya 100.000 veces el nombre de Jehová si lo que publico como alimento espiritual es pura basura? Alimentos que no se ajustan a la Biblia, interpretaciones de hombres que no se ajustan a la Biblia y que Dios no aprueba y que desagrada. Entonces no estaría tampoco enalteciendo ese nombre de Jehová que están poniendo en la revista Atalaya, porque el alimento espiritual que están colocando es basura. Veamos un par de ejemplos para demostrar que la revista Atalaya no enaltece, tampoco enalteció en el pasado el nombre de Dios, supuestamente que es Jehová, cuando sabemos que no es Jehová, sino que es Yahweh. Ya eso está demostrado, que el nombre de Jehová es un nombre inventado. Entonces,
al poner el nombre de Jehová 100.000 veces, no enaltece el nombre de Jehová, porque ese no es su nombre. Ese no es su nombre. Ahora veamos un par de ejemplos, pues, si realmente esta revista enaltece el nombre de Jehová. Aquí tenemos, amigos, la atalaya del 15 de noviembre de 1955 en inglés, página 698, párrafo 36. En donde la Watchtower hizo una publicación realmente para pensar y meditar, que dice como sigue, queridos amigos. Revolviendo un creciente interés en ellos, Jehová causó que fuera predicado desde 1918 en adelante el sorprendente mensaje público: millones que ahora viven jamás morirán. Y en 1923 Jehová proveyó la interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras. Él mostró que aquellos en la tierra que eran rectos serían las otras ovejas, quien su pastor recto debería reunir juntos para hacerlos una sola manada con los israelitas espirituales bajo un solo pastor. La atalaya del 15 de octubre de 1923, página 310. Lo que la Watchtower está diciendo acá es que Jehová Dios, en esta lista de la atalaya, fue el causante que se diera el discurso millones que ahora viven jamás morirán, desde 1918 hasta 1925, es decir, 7 años anunciando una falsa fecha del fin del mundo, una falsa resurrección de los antiguos hombres fieles de la antigüedad, los patriarcas, aquellos hombres notorios que se mencionan en Hebreos capítulo 11, que resucitarían para 1925, para el otoño, y que ellos habitarían la tierra en un paraíso restaurado, y que eso estaba mostrado claramente en las escrituras, que tendría que ocurrir para 1925. O sea, le echaron la culpa a Jehová, que él causó que se diera este discurso falso, anunciando una falsa profecía del fin del mundo para 1925. Adicionalmente a esto, le echaron la culpa a Jehová Dios, que en 1923 él proveyera la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras. Aquellos que aceptaban el mensaje en la hora de predicación a partir de 1914, antes de la resurrección de los ungidos en 1918, comenzó a hacer esta separación de las ovejas y de las cabras. Aquellos que aceptaban el mensaje en la hora de predicación eran las ovejas, y que las rechazaban eran las cabras. Y esto hasta que se acabara la obra ministerial de Mateo 24:14, cuando ya se acabara de predicar el evangelio del reino de todas las naciones, y habiendo hecho esta separación, Jesús haría el juicio final para castigar a los malvados. Esta interpretación que Dios proveyó en 1923 para dar la correcta interpretación de esta parábola fue descartada en 1995 por el esclavo filigreto de turno, cuando estaba el presidente Milton Hensel el presidente, diciendo que esto no era cierto, que lo que Jehová proveyó no era verdad, sino que esta separación sería todavía en el futuro, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación venidera, cuando Jesús volviera por segunda vez en la nube del cielo con todo poder y gloria, mostrado en Mateo 24:30. Entonces, esta revista de Atalaya lo que está diciendo es echar la culpa a Jehová de haber dado dos mentiras, dos interpretaciones, dos mensajes incorrectos, uno, una falsa profecía para 1925, y una incorrecta interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras. ¿Realmente la revista Atalaya honra a Jehová, echándole la culpa a él de haber causado que se diera el discurso millones que ahora viven jamás morirán, con una falsa profecía de fin del mundo para 1925 y una mala interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras que fue después descartada en 1995? ¿Realmente la revista Atalaya honra a Jehová, acusándole de ser un mentiroso y un engañador, que fue el causante de esta falsa fecha de fin del mundo para 1925, dados en el discurso millones que ahora viven jamás morirán, y una mala interpretación de cuándo se cumpliría esta parábola de la separación de las ovejas de las cabras, diciendo que esto empezó en 1914, cuando Jesús retornó por segunda vez y se sentó a juzgar a las ovejas y a las cabras en ese año, para que después dijeran la Watchtower que esto no era verdad, que esto sería para después de la gran tribulación?
dejando a Dios como un mentiroso. ¿Realmente la revista Atalaya honra a Jehová con este artículo, señores? Piensen con la cabeza que lo que la Watchtower publica en el libro El Reino de Dios gobierna o está ya gobernando, lo que se dice en la página 44 es una mentira. La revista La Atalaya no honra el nombre de Jehová al decir, a publicar esto, poniendo a Dios como un mentiroso, que fue el causante de que se diera una falsa profecía del fin del mundo para 1925 y una mala interpretación de la palabra de las ovejas y de las cabras. A continuación, otra atalaya que deshonra a Jehová Dios. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes la atalaya inglés de fecha 15 de noviembre de 1967, página 680. Estoy utilizando esta atalaya en inglés porque en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower no aparecen atalayas anteriores a 1970, entonces tengo que usar la de inglés. Voy a traducir para todos ustedes del inglés al español para ver qué es lo que nos dice o nos decía la Watchtower en esta atalaya de 1967. Y se lee así, queridos amigos. En el primer número de su revista oficial, es decir, de la Atalaya, que comenzó a publicarse en julio de 1879 y luego fue conocido como la Torre del Vigía de Sión y el Heraldo de la Presencia de Cristo, se hizo un buen número de comentarios en este último libro de la Biblia, en el artículo titulado ¿Por qué habrá una segunda venida? Desde entonces, en todas sus publicaciones han citado copiosamente y libremente en el libro de Apocalipsis y han ofrecido una explicación del mismo libro. El Misterio Terminado, publicado en 1917 por la sociedad Watchtower Bible and Prayer Society, contenía un comentario sobre todo el libro de Apocalipsis de San Juan. En 1930, 2 volúmenes titulados Luz fueron publicados por el juez Rutherford, por si acaso, lo que provocó una explicación más actualizada del libro de Revelación. Y después, muy recientemente, en 1963, el libro titulado Babilonia la Grande ha caído, el reino de Dios rige, un libro de 704 páginas. Esto proporciona un extenso y detallado comentario sobre Apocalipsis, capítulos 14 al 22 en particular. Todas estas publicaciones han recibido la distribución en todo el mundo y no se han revisado o modificado solamente para complacer a las creencias religiosas ni las costumbres y prácticas de los diferentes pueblos de la tierra. No, la verdad no adulterada de la profecía se ha proclamado a todos. Pero si esa verdad no adulterada de la profecía que se ha proclamado a todos fue descartado paulatinamente por la Watchtower y no fueron verdades exactas de la Biblia, no fueron interpretaciones exactas del libro de Revelación, sino fueron interpretaciones falsas, adulteradas realmente de lo que el libro de Revelación contenía. Cuando la Watchtower nos dijo acá en este artículo que la Watchtower publicó el libro Misterio Terminado en 1917 para dar una explicación del libro de Apocalipsis de San Juan, y después se hicieron otros 2 volúmenes en 1930 con el juez Rutherford, se debió porque el juez Rutherford decía que lo que estaba publicado en el libro Misterio Terminado estaba mal, estaba totalmente fuera de la realidad, que estaba totalmente equivocado. Entonces él tuvo que echar a la basura el libro Misterio Terminado porque ese libro contenía la interpretación adulterada de la profecía de Revelación y por eso se echó a la basura, señores. En 1930 el juez Rutherford publica sus propias interpretaciones del libro de Revelación como si fuera la verdad no adulterada de la profecía. Y resulta que en 1963, después de la muerte del señor Rutherford, la sociedad hace una nueva revisión del libro de Revelación y echa por la borda
los dos volúmenes titulados Luz del señor Rador, porque sus interpretaciones de revelación estaban fuera de lugar, eran erradas, no eran las verdades de la profecía de revelación, sino eran interpretaciones adulteradas, fuera de la interpretación correcta, que estaban equivocadas, y por lo tanto la Watchtower tuvo que publicar otro libro titulado Babilonia la Grande ha caído, el reino de Dios rige, en 1963, señores. Este artículo es de la Atalaya de 1967, motivo por el cual dice pues que esta última interpretación de 1963 era pues la verdad absoluta, y en aquella época, en 1967, no se pensaba que 20 años después este libro sería echado a la basura para ser reemplazado por un libro titulado Revelación o Apocalipsis, su gran culminación se ha acercado, donde el señor Fred Franz revisa nuevamente las interpretaciones que se habían hecho en el libro Babilonia la Grande ha caído, y dijo que necesitaba ajustarse también, porque sus interpretaciones realmente no se ajustaban a la realidad, a la verdad. Y en 1988 se ve la necesidad, el señor Frederick Franz, presidente de la Watchtower, de crear su propio otro libro titulado Revelación Apocalipsis, su gran culminación se ha acercado, dando sus nuevas interpretaciones del libro Apocalipsis. Lo que no supo el señor Franz es que después de su muerte en 1992, 14 años después, en el 2006, el nuevo esclavito de turno, con su presidente de turno, el señor Don Alden Adams, realiza también una revisión adicional del libro Apocalipsis. Su magnífica culminación se ha acercado. En el año 2006 descarta el 70% de lo que se había dicho del libro Apocalipsis, su gran culminación se ha acercado, de la edición de 1988, porque también estaba errado. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿es cierto que la revista Atalaya y sus demás publicaciones honran realmente a Jehová Dios como ellos afirman, al exponer todos estos cambios del libro de Revelación durante toda su historia, mostrando que todo lo que dio la Watchtower desde sus inicios hasta los últimos cambios en el año 2006 con respecto al libro de Revelación fueron interpretaciones insatisfactorias de ese libro, que hicieron ajustarse durante el lapso de más de 100 años porque no lograban acertar con la interpretación correcta de Revelación? Y dicen acá que estas publicaciones habían recibido una gran aceptación en todo el mundo y que se habían revisado, modificado, no para complacer las creencias religiosas del mundo, ni las costumbres y prácticas a los diferentes pueblos de la tierra. No, fueron modificadas para ajustarlos de acuerdo a lo que la sociedad enseñaba en sus doctrinas. Por ejemplo, que el fin del mundo vendría en 1975, y es así que la Watchtower publicaba la interpretación del libro de Revelación, ajustándolos a que estas profecías de revelación se iban a cumplir todas en el siglo XX, porque el fin del mundo vendría en 1975. Entonces, la Watchtower interpretaba el libro de Revelación para que se ajustara, no a las creencias religiosas de las otras religiones de la cristiandad, como dice acá, ni a sus costumbres, sino para ajustarse a las doctrinas de la Watchtower. Entonces fueron verdades con fecha de expiración, adulteradas de la profecía de Revelación, que se proclamó a todo el mundo y se vendió, se distribuyó esta literatura chatarras, todos estos libros que se distribuyeron en todo el mundo, con literatura chatarra, mostrando las interpretaciones falsas, adulteradas del libro de Revelación a través de toda su historia. El libro, El Misterio Determinado, que era la explicación de Revelación, acabó en la basura. El libro Luz 1 y Luz 2, fueron 2 volúmenes que publicó el juez Rador en 1930, acabaron en la basura. El libro Babilonia la Grande ha caído, está en el Museo del Recuerdo, porque su interpretación que está ahí de Revelación no satisface una correcta interpretación del libro de Apocalipsis. La primera edición del libro Apocalipsis
su magnífica combinación Se ha acercado de 1988, también está en los estantes del recuerdo, en el Museo de la Literatura Falsa de la Watchtower, que tuvo que revisarse después, señores, porque tampoco contenían las verdades de Apocalipsis. Entonces, con este artículo que se publica en la revista de la Atalaya de 1967, de 15 de noviembre, página 680, ¿realmente esta revista honra a Jehová como su organización, mostrando todos sus engaños durante toda su historia? No, pues, esta revista Atalaya, al poner esto acá, explicando los constantes cambios que ha tenido la Watchtower con el libro de Revelación o Apocalipsis, al poner esto acá, está demostrando que no honran a Jehová, puesto que están mostrando que son una religión falsa, que enseñan interpretaciones falsas del libro de Revelación para ajustarlas a sus doctrinas falsas, diciendo que todas estas profecías de Apocalipsis se cumplirían en el siglo XX, porque el fin del mundo no pasaría para el siglo XXI. Entonces, sí, las interpretaciones que hizo la Watchtower fue para satisfacer y complacer sus propias doctrinas personales falsas, no la de otras religiones, y tampoco fue la verdad no adulterada de la profecía, como ellos decían en esta Atalaya, sino que eran la mentira, mentiras adulteradas de la profecía mostrada en el libro de Revelación o Apocalipsis. Entonces la Watchtower, en su revista La Atalaya, sí deshonró a Jehová al reconocer que sus elementos espirituales con respecto al libro de Revelación eran basura y tuvieron que ser descartadas y reemplazadas por otras. Gracias.